Le he titulado Por la fe, caminando en las promesas de Dios. Por la fe, caminando en las promesas de Dios. Debemos vivir con una fe que nos permita entender y confiar en la obra de Dios. La fe es algo importante en la vida del cristiano. Este mundo valora lo tangible, lo visible, pero la fe nos desafía en confiar en lo que no podemos ver. Y es por eso que mucha gente está siempre desanimada, está constantemente en temor y afanado porque no saben qué va a pasar mañana. Y se preguntan, ¿y qué va a suceder con mi familia, con mis hijos, en la economía, ahora con el nuevo presidente? ¿Qué va a pasar mañana? Y gente vive constantemente buscando seguridad en lo visible, caminando, mirando hacia las cosas terrenales y olvidándose que la Biblia nos llama a vivir por fe, confiar en Dios. Vivir, aunque yo no sé qué pasa mañana, si yo voy de la mano de mi pastor, el buen pastor Jehová, entonces yo estoy bien, no hay problema. A donde el buen pastor me lleve, allí estaré seguro. Sin embargo, muchos cristianos el día de hoy les hace falta crecer en la fe. La Biblia nos enseña que la fe es la base para comprender todo lo que proviene de Dios. Y eso es lo que sea en cuanto a nuestra manera práctica, la doctrina de Dios. Mire, la Biblia enseña que somos salvos por la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje explica aquí que es por medio de esa fe que recibimos entonces la salvación de gracia. Es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo debemos crecer en la fe. Note 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note entonces que ahora debemos madurar espiritualmente en esa fe, en la gracia. No debemos quedarnos estancados así nada más. Bueno, ya creí, eso no es suficiente para agradar a Dios. Ahora debemos andar por fe, crecer en la fe y debemos vivir por fe. Mire Gálatas 2:20, por favor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo, ¿qué dice la siguiente frase ahí? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora que somos salvos por fe, tenemos que crecer en la fe, pero debemos vivir por fe. La vida cristiana es una vida de fe, es una jornada de fe. Y Hebreos 11, el capítulo entero, es una tremenda exposición de lo que es la fe. Hoy va a aprender de una manera más concreta qué es la fe, para que usted pueda crecer, fortalecerse. Eso nos da una definición que le va a ayudar a usted a poder tener una confianza más sólida en Dios. ¿Le hace falta la fe? ¿Le hace falta crecer en esa fe? ¿Tiene dudas? ¿Está tambaleando? ¿Se está preocupando? Bueno, vamos a aprender en esta mañana cómo la fe nos conecta a esa obra de Dios y consideremos 3 verdades en el pasaje. Quiero que note conmigo, número 1, la naturaleza de la fe. O sea, ¿qué es la fe? No voy a entrar en este momento a lo que no es la fe. Me refiero porque hay un sistema filosófico en este mundo que dicen que la fe es algo que Dios da exclusivamente a ciertas personas, pero la fe es algo que Dios da a todos y lo vamos a probar en un momento. Es más, en Efesios 2, la fe no es el don de Dios, como algunos han dicho. El don en ese pasaje es la gracia y la fe es la entrada a esa gracia. Sin embargo, Romanos 5 también nos enseña que es por la fe que tenemos entrada a la gracia. En Efesios se menciona el don de la gracia. Quiero ponerse a un lado por si hay quienes me están escuchando y están pensando, no, la fe viene cuando Dios te la quiere dar exclusivamente a ti y a nadie más. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, no es la postura que yo tengo ni esta iglesia tiene. La fe es algo al cual usted responde al ver lo que dice la Biblia. La naturaleza de la fe. Quiero darle una definición muy sencilla de la fe en base de Hebreos 11.1. Vaya, Hebreos 11.1, ¿están conmigo ahí? Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición general de lo que es la fe. Todo el capítulo 11 nos va a dar una definición completa. Pero aquí, déjese, le voy a aclarar para algunos que necesitamos. Yo me refiero a mí, por muchos años no entendí este pasaje
Aquí yo crecí en la iglesia, memoricé este pasaje, pero la fe simplemente es tener fe, es estar completamente seguro que lo que esperamos va a pasar y está convencido de que, aunque no lo podamos ver, es real. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Mire, la fe escribe ahí dos aspectos principales. La fe tiene estos aspectos principales, es mirar hacia adelante. O sea, la fe trata con cosas futuras que aún no se ven. Un ejemplo se encuentra en Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se, ¿qué dice ahí? Que no se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Note entonces que la fe es esperar algo que no se ve. En este pasaje está hablando de una salvación. La Biblia habla de salvación en el tiempo presente. Dios promete una salvación. Hoy yo soy salvo, pero no se ha desarrollado completamente mi salvación hasta que yo esté en la presencia del Señor. O sea, por eso habla de la redención del cuerpo. Un día resucitaremos en la vida eterna. Esa es la esperanza que estamos mirando hacia adelante. Es una esperanza hacia el futuro, pero también es mirar hacia arriba. O sea, que reconoce las realidades celestiales que son invisibles. Dice 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas, ¿qué dice ahí? Que se ven, sino que las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la fe es poder mirar lo que no se ve. Es enfocarse en lo celestial, en lo espiritual. Ahora, no se preocupe. Voy a seguir explicando estos principios más adelante. Note conmigo, letra B, escribe ahí la relación entre fe y esperanza. ¿Qué relación hay entonces entre la fe y la esperanza? Bueno, la fe y la esperanza son casi sinónimas en Hebreos. Note lo que dice Hebreos 10:23, por favor. ¿Están conmigo ahí? Mantengamos firme, note esta palabra, sin fluctuar. O sea, sin andar moviéndonos de un lado a otro. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, la fe trata con el futuro, pero no lo hace presente por nuestra confianza, sino porque está basada en la promesa de Dios. Ahora, note Colosenses 1:5, dice, a causa de la esperanza, os está guardada, ¿en dónde dice ahí? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Note 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Una esperanza viva, mire, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la naturaleza de la fe es que es poder ver lo que no se ve. Es entender las cosas espirituales, es mirar hacia adelante con una esperanza de algo que no se ha recibido, pero usted lo cree porque Dios lo ha dicho en su palabra. Esta es la fe, es creer lo que dice Dios en su palabra. Es muy sencillo, yo no lo veo, yo no lo comprendo, pero lo dice la Biblia, por lo tanto yo lo creo. Y yo creo, tengo esta esperanza en lo que dice la Biblia. Mi esperanza no está en lo que yo puedo ver, en lo que me ha sucedido. No estoy pidiendo señal de Dios, no estoy esperando que se formen las estrellas. Yo tengo la esperanza porque Dios ya me lo dijo. Esta es una definición muy general de lo que es la fe. Sin embargo, vamos a continuar. Vimos en primer lugar la naturaleza de la fe, pero note conmigo la constancia de la fe. La constancia de la fe. Dice de nuevo Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora aquí ya voy a entrar a una definición más completa de la fe, pero que preste atención y pueda usted acatar. Voy a tratar de expresarme, o sea, quiero explicarme de una manera muy sencilla lo que este pasaje está tratando de enseñarnos. La constancia de la fe hace referencia a la firmeza, la estabilidad y la seguridad que la fe otorga al creyente cuando tiene esa comunión con Dios y cree en las promesas y en la palabra de Dios. O sea que es el concepto este concepto de la fe no es una fe vacía. No se trata nada más, tengo una esperanza y yo creo. Su fe debe basarse en lo que dice la palabra de Dios y debe tener una firmeza, usted debe tener una
una creencia, una convicción fuerte. Yo sé, no tengo duda, porque así lo dice la Escritura. En otras palabras, es la certeza, la confianza que el creyente tiene en la fidelidad de Dios. Recuerde, y su palabra. Y aquí viene, esta es la clave de todo lo que es la fe. Es creer lo que dice la Biblia. ¿Sí están conmigo? La fe no depende de pruebas tangibles ni evidencias visibles. Le vuelvo a repetir lo mismo, sino que es la promesa del carácter fiel de Dios. Esa certeza transforma entonces cómo el creyente actúa en su vida. Por eso el problema de muchos, yo creo, es que les hace falta crecer en la fe para poder transformar y cambiar su vida. Muchos quieren entender, pero ¿por qué? Mire, la Biblia nos enseña ahí en Hebreos 11, versículo 3. Quiero que vea algo. No voy a ir en detalle en ese versículo, pero quiero que nada más vea conmigo lo que dice Hebreos 11, 3. ¿Están conmigo ahí? Por la fe, ¿qué es la siguiente palabra ahí? ¿Qué dice? Entendemos. Note, ¿qué viene primero? ¿El entendimiento o la fe? La fe. Entonces usted, antes de buscar entender algo, simplemente tiene que creer algo primero. Tiene que creer que Dios lo dijo así. Mucha gente habla de sentimientos. Es que yo no lo siento, quiero sentir algo. Mire, los sentimientos son el último en el vagón. El primero es la fe, el siguiente es entender. Finalmente Dios nos da los sentimientos. Y no estoy yo negando el sentimiento. El sentimiento es Dios nos lo dio, Dios nos diseñó con sentimientos, pero los sentimientos no son el compás o el que dirige al creyente, es la Biblia. La Biblia nos dirige y aunque no lo entienda, usted debe obedecerlo. Después Dios le da a usted el entendimiento. Eso lo digo yo creciendo en una iglesia bautista como las nuestras. Desde una edad de 7 años, papá me llevaba a la iglesia, se me enseñaban a clase de niños, se me predicaban el servicio. Fui creciendo, recibiendo tanta enseñanza y muchas cosas yo no las entendía, pero las creía. El entendimiento viene después. Primeramente es creer, confiar en lo que dice la Biblia y después viene lo que es entonces el entendimiento. Escribe conmigo ahí letra A. El significado de certeza o confianza. Quiero que vea lo que dice Hebreos 11:1 de nuevo. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Note, la convicción de lo que no se ve. Es la firme seguridad o base de las cosas que se esperan. No es una sombra ni un sentimiento, es la evidencia, la prueba convincente de lo que no se ve. Note lo que dice Romanos 4, 20 al 21. Vemos un tremendo ejemplo de un hombre llamado Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Qué dice ahí? En fe, dando gloria a Dios. Plenamente, ¿qué cosa? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Note, esto es exactamente lo que está explicando Hebreos 11. Cuando Abraham creyó, dice que él no dudó. O sea que la fe es lo opuesto a la duda. Una persona que tiene duda o vive con temor de mañana y vive con duda, significa que no tiene ¿qué? Le hace falta, es un incrédulo y le hace falta la fe. ¿Fe en qué? Este pasaje dice las promesas de Dios. Note el 21, dice una vez más, plenamente convencido. ¿Qué era la promesa que Dios le hizo a este hombre? Que él iba a tener un hijo a los 100 años. Dice la Biblia que ya consideraba su cuerpo ya casi hasta muerto. Un hombre anciano. Era algo imposible. ¿Cómo es posible que tenga un hijo a esta edad o su esposa dé luz a esta edad? Era algo que era contrario a la naturaleza, pero él creyó, dice la Biblia, tenía una seguridad, una certeza, no dudó en incredulidad, él tenía, dice ahí, una convicción. Entonces la fe es la certeza, y esta palabra certeza indica confianza y seguridad absoluta en algo que aún no ha sucedido, pero que se espera con certeza. Es una confianza en las promesas de Dios, aunque no se hayan cumplido todavía. Aquí se utiliza en el sentido de base, fundamento, certeza o sustancia. En Hebreos 1 usa la palabra sustancia. Y es la misma palabra traducida aquí en lo que es certeza. Estoy tan seguro porque tengo una base, un fundamento. Recuerde, y esa base es la palabra de Dios.
La fe también es como convicción, dice el pasaje ahí, la convicción de lo que no se ve. Implica una creencia profunda en las realidades espirituales e invisibles, como la existencia de Dios. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Se lo ha visto? Dice, yo nunca he visto a Dios. Dios se ha mostrado a los creyentes y a todo el mundo de una forma u otra. En un momento le voy a mostrar unos pasajes, pero Dios existe, y aunque se mofe y se burlen los incrédulos y los ateos, Dios existe. Y esa es la convicción que usted debe tener de que Dios existe y Dios tiene una palabra, se ha dado a conocer, nos ha dado la revelación de su palabra, nos ha dado la inspiración de su palabra, ha preservado su palabra y hoy nos ilumina a través de ella y el Espíritu Santo para comprender su voluntad, estar plenamente convencido. Pero ¿cuál es la relación entonces ahora con la esperanza? Porque la fe y la esperanza están estrechamente conectadas. O sea que la fe asegura la esperanza, dándole una base sólida, porque la esperanza sin fe sería simplemente un deseo. ¿Ha escuchado a gente decir en inglés, I hope so? Bueno, yo espero. Usan otra expresión como ojalá. Están basándose en una esperanza, pero no es sólida. Es una esperanza en la casualidad, una esperanza en quizás. Pero la esperanza que usted y yo tenemos está en la palabra de Dios. Si usted dice, ¿cómo sabes que usted estará en la presencia de Dios? No es por una evidencia que yo veo en mi vida, de mi conducta, de mi forma de ser, de mi transformación. No, la evidencia que yo tengo, que un día estaré en la presencia del Señor para siempre, es porque su palabra sí me lo dice. Esta es la evidencia que usted y yo necesitamos. Las promesas de Dios que Él cuida de sus hijos, usted debe confiar en esas promesas. El problema es que muchos de nosotros no confiamos en esas promesas. Por eso quiero recalcar una vez más, letra B, el fundamento de la fe. La fe, una vez más, según Hebreos 11 y el contexto bíblico, se basa en Dios y en su palabra. No es una fe ciega o sin fundamento, tiene una fe sólida. Y aquí hay algunos aspectos clave en los fundamentos de esta fe. Note que la fe se basa en la persona de Dios. Todas estas que les voy a mostrar enseguida están aquí en Hebreos 11. Mire Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué es la siguiente frase ahí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe comienza creyendo que Dios existe y que Él es quien dice ser. Él es un Dios fiel, poderoso, santo, amoroso, y nuestra confianza está en su carácter. ¿Usted cree en eso? ¿Usted conoce a Dios? Muchos de nosotros conocemos a ciertos célebres, artistas, futbolistas o gente en la política, y la gente se siente cerca de ellos. Yo me siento cerca de fulano y lo admiro. Constantemente ponen videos o ponen algo en las redes sociales y uno se siente cerca. I feel close to them. Se identifica conmigo. Pero ¿verdad que no lo conocemos? No los conocemos de manera personal. Es más, ustedes los que están casados no se conocían antes de que se casaran. ¿Verdad? ¿Y cómo es que nos empezamos a conocer? Viviendo juntos. Yo tenía varios compañeros en la iglesia, amigos con los que yo iba a la iglesia y éramos jóvenes, trabajábamos juntos, íbamos a los servicios de jóvenes, a las actividades de jóvenes y teníamos una imagen de lo que éramos. Pero un día 4 de nosotros fuimos a estudiar juntos a un colegio bíblico y nos tocó ser compañeros de cuarto. Y allí es donde ya conocí quién eran ellos. Uno de ellos, gracias a Dios, mostró un carácter, pero de piedad y santidad. Es el pastor Dustin Fiesco del este de Los Ángeles, tremendo siervo de Dios. Yo pude ver desde una edad temprana un hombre serio, leía su Biblia constantemente, oraba, un hombre celoso por Dios. Pero tuve otro amigo. No, hombre, ese amigo se levantaba tarde, llegaba tarde a todas las clases, no tenía trabajo. Salíamos de la clase porque empezamos a las 7:30, después del lunch se iba a dormir una siesta. Y le decíamos, pero no tienes trabajo. Ahorita después de esta siesta, se dormía, se estaba despertando como a las 8 de la noche. Me decía, Ringo, ¿me llevas a buscar trabajo?
Dije, no miras qué horas son las 8:30 de la noche casi. ¿Qué vas a estar haciendo buscando trabajo ahorita? ¿Y sabe qué me dijo él? Bueno, y se volvió a acostar. Me daba cuenta que este muchacho no se bañaba como debería, no lavaba su ropa, hacía la prueba del olor y se sprayaba un poco de perfume y así es como salía. Tenía otro compañero que le gustaba agarrar lo que no le pertenecía. Mi champú bajaba, se desaparecían mis sabritas. Cuando yo no estaba, regresaba y notaba que mi cama estaba extendida. Él usaba mi cama. Empecé a conocerlos. Unos eran bien enojones, otros eran bien flojos. Lo que yo los conocía de distancia no era ahora como yo los conozco de manera personal. Pero uno de ellos, le digo, aunque yo tenía una idea de quién era y cómo era, que ya con el tiempo conocí que era un hombre muy piadoso y hasta el día de hoy es un buen hombre, es un pastor de una iglesia. De esta misma manera, muchos tenemos idea de quién es Dios, pero no lo conocemos. No conocemos su persona. Por eso algunos ahorita están bien desanimados, ahorita están todos asustados porque no conocen que Él tiene cuidado de nosotros. No comprenden sus promesas, que Él es quien consuela, quien da paz, quien da gozo. No entienden que Él es rico y es poderoso y Él contesta la oración. Él da y Él suple y Él da más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Usted es pobre, pero ¿sabe por qué? Porque usted no confía en Dios. Usted es rico en verdad y no lo sabe. Porque no ha comprendido el carácter de Dios. Muchos hasta se quejan contra de Dios. ¿Y por qué esto a mí? ¿Y por qué me pasa? No entendiendo que aún las pruebas y los problemas y las cosas que nos suceden que no parecen favorables, aún actúan en nuestro favor. Dios nos da madurez, nos da crecimiento. Pero es hasta que usted comprenda el carácter de Dios. Sepa que Dios no solamente es amoroso, Él es santo. Dios aborrece el pecado. Y de Dios nadie se burla. No os engañéis, dice el pasaje. Dios, Él no puede ser burlado. Dios no tolera la mentira, porque en Dios no hay mentira. Él aborrece la lengua mentirosa. Él abomina a Él el corazón altivo. El Señor aborrece aquellos pecados y las maldades que hacemos. Y Él viene con juicio sobre sus hijos. Le hace falta a usted conocer a Dios. Algunos de sus hijos saben lo que a usted le molesta, por eso no lo hacen enfrente de usted. Le digo, vente para acá, haz esto. No, mi papá dice que no. Yo tenía unos 8 o 9 años y iba yo a casa de otros niños y yo les decía, vamos a brincar en la cama, que no era mi cama. Y me dice, no, mi papá dijo que no puedes hacer eso. Yo lo sentía raro. Y dije, ¿y eso qué? No. Porque cuando venía a mi casa, yo era el que los invitaba a brincar en la cama. Pero después me regañaban. Yo decía, pero ¿por qué es nada más la cama? Pero lo que le estoy tratando de explicar es que aunque muchos no vivimos de una manera confiada, es porque nos hace falta en conocer bien a Dios. Es algo tan pequeño, tan infantil como un niño conociendo a su papá. Es un creyente comprendiendo las promesas de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios. Dios es bueno. Es poderoso, es santo, es fiel y es amoroso. La persona de Dios es nuestra base de nuestra fe. No solamente la persona de Dios, mire Hebreos 11:7, es la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben quién es Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé? Construyó un arca, un gran barco. Note lo que dice el pasaje ahí, que Dios le habló con una advertencia. Fue una advertencia directa de Dios sobre un diluvio. Escuche, algo que nunca había sucedido. Cuando usted lee Génesis, usted se da cuenta que no había llovido sobre la tierra. Dios regaba toda la tierra con un vapor que salía. No hay muchas explicaciones científicas que podemos probar, pero hay muchas teorías donde había una capa de agua o de hielo que cubría todo el mundo. Y así es como se mantenía todo bien regado. Pero se le habló de lluvia. No había llovido. Por lo tanto, si no había llovido, significa que nunca habían visto quizás nubes. Y él escuchó de Dios diciéndole, voy a traer un diluvio sobre la tierra.
algo que nunca había sucedido, pero usted ve que él escuchó y él actuó. O sea, su fe se manifestó al obedecer la palabra de Dios, lo hizo con temor, sin jamás haber visto la lluvia. Ahora imagínense todos los incrédulos que no creían y se mofaban, se burlaban. ¿Qué está haciendo Noé? Tanto tiempo duró Noé, 100 años para construir un arca. Y aquí está la gente mofándose. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y créame que Noé les predicaba. Dice la Biblia que él era un pregonero fiel. Les estaba advirtiendo de eso. Dios les dio 120 años. ¿Y cuál fue el resultado? Fue porque ellos no creyeron, se condenó al mundo. El mundo fue condenado por la falta de fe de ellos. Entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿En qué? En la palabra de Dios. Mire Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Mire, usted dice, Señor, dame fe, dame fe. Lo que usted necesita es más bien leer la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede existir la fe y la incredulidad al mismo tiempo? Sí puede existir. Bueno, y le voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que esta pared representa la fe completa, la cual yo creo ni un ser humano puede obtener. Después vemos la incredulidad completa. Un hombre llevó a su hijo a Jesús y le dijo llevó a los discípulos que le sanara de ese demonio, pero no podían. Jesús mismo vino y él tuvo que reprender al Señor. Aquel padre, del muchacho. Y el muchacho, el hombre, se arrodilló y gritó, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Él mismo estaba diciendo que sí tenía fe, pero no era grande su fe. La Biblia habla de fe como de un grano de mostaza. Y es el de los más pequeños de su tipo de planta o arbolillo que hay, pero crece grande. Pero note que la fe empieza como algo pequeño. Entonces significa que si usted cree, tiene nada más un grano de mostaza. Es fe. 1%. Y esa fe de grano de mostaza, dice, puede mover. ¿Sí escuchó? ¿Se está acordando de lo que dice la Biblia? Pero cuando usted crece en esa fe, de repente usted va a ser un día como Daniel, que Daniel hasta exigía, ¿por qué no me responde Dios? He orado, han pasado 21 días y no tengo respuesta. O como Pablo, le pedí 3 veces al Señor que me quite este aguijón y no me lo ha hecho. Como él tenía una fe que él esperaba que cuando él oraba, Dios iba a responder, iba a actuar. Pero muchos de nosotros vamos y ahí nos arrodillamos, Señor, no va a querer el Señor. ¿Verdad? Es como aquel niño que juega al tocarle la puerta al vecino y corre. Y toca la puerta y se va. Y cuando abre el vecino, ya no está. Así oramos, Señor, ayúdame. Y se va. Y el Señor dice, a ver, persevera en oración. Y cuando el Señor llega, ya no estamos. Porque no duramos ni un día, una semana, un mes orando. Nos hace falta fe. Pero ¿cómo puedo obtener la fe? Puedo decirle, Señor, auméntame la fe. Aquí está. ¿Quiere crecer en la fe? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que leer. A propósito, ¿usted leyó la Biblia este año? ¿La terminó? Por eso no tiene fe. Uno no han leído ni siquiera el Nuevo Testamento de perdida. Ha leído uno de los evangelios, una carta pequeña, un salmo. Ahora aquí le estoy redarguyendo a un grupo de cristianos que tienen años en el cristianismo y algunos hasta se sienten tan orgullosos de su conocimiento y su fidelidad, constancia a la casa de Dios. Pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la lectura bíblica? ¿Dónde está usted en leer y usted deleitarse? Que usted puede decir, oh, es mi delicia. Cada día yo medito en la Biblia. Oh, es mi meditación continua. Por eso no tiene fe. Es que es más, hermano, yo quisiera ser como ese hermano, ese tiene fe. Ese hermano ha de leer la Biblia mucho. Ese hermano ha de confiar en Dios porque él pasa tiempo en las Escrituras y la fe fue creciendo y fue aumentando y él fue respondiendo porque no solamente fue oidor, sino hacedor. La fe es dinámica y usted crece y crece y crece y Dios le da más fe y viene por el oír. Pero si no lees la Biblia, usted está nada más mirando Facebook y está mirando otras publicaciones de los amigos, de los compañeros, perdiendo el tiempo. Y hay mucha juventud en este tiempo que están simplemente desperdiciando su tiempo
En vez de leer la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que tiene que estar todo el día sentado. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para comer, para trabajar, para recrearnos, para pasar tiempo con la familia. Pero usted debe leer la palabra de Dios. Por eso le hace falta fe. Le hace falta confianza. Por eso tiene temor y miedo. ¿Y qué va a pasar? Sabe que todos somos así. No crea que ese ya llegó a un nivel. No, uno tiene que estar todavía leyendo su Biblia. ¿No le ha llegado a usted pensamientos y cómo le vamos a hacer este próximo mes? A mí sí. Pero ¿sabe qué me empiezo a preguntar? ¿Dónde está mi fe, Ringo? ¿Dónde está tu fe? Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Soy yo el único que habla con uno mismo o usted también habla con usted mismo? Es bíblico hablar con uno mismo. Usted cuando lea Salmo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Está hablando con él mismo. Y David se animó en el Señor. Y usted tiene que sentarse, si estoy bien preocupado, estoy afanado, ¿cuál es la solución? Necesito, le voy a preguntar a mi camarada si me da un trabajo más. Voy a ver si tiene unos días ahí. Voy a preguntarle aquí a mi cuate si él me puede dar un préstamo. Y el préstamo es para sobrevivir. No, el préstamo es para ir de vacaciones. Ni siquiera está basado en una necesidad. No tiene ni sabiduría. No tenemos ni sabiduría ni dirección. No tenemos ni las prioridades en orden porque nos hace falta tener fe en Dios. Y aquí está, mira. Nadie aquí puede salir con la excusa que no sabe qué hacer. Está en inglés y español. I don't speak Spanish. Well, you got it in English, but don't make excuses. I don't read right. I don't know how to learn. Aprende a leer. Decía, no, es que no lo puedes enseñar a un hombre, a un perro viejo trucos nuevos. Le dije, hermano, usted no es un perro, usted es un ser humano con un cerebro, con muchas capacidades y Dios le va a ayudar. No ponga todas las excusas. Es que no puedo ver bien. Muy bien, si no puede ver bien, hay audiolibro. En YouTube está lleno, ahí le leen la Biblia en diferentes tonos. ¿Quiere que se lo lea un mexicano? Se lo lee un mexicano. Uno de España, se lo lee el de España. Todo como usted a su gusto, usted puede hasta escuchar la Biblia. ¿Cuál otra excusa tiene? No tengo tiempo. Mire, no se puede dar el lujo de no leer la Biblia. Es como decir, no tengo tiempo para comer, se va a morir, se va a acabar. Y usted dice, no tengo tiempo para leer la Biblia. Significa que está demasiado ocupado con otras cosas. ¿Qué otra excusa tiene la gente de no leer la Biblia? No la entiendo. Usted siga leyendo y pídele a Dios que le ilumine, le dé entendimiento. Es que no retengo nada. Mire, entonces tiene que analizar qué es su problema. No come bien, no duerme bien. ¿Por qué no puede recibir bien lo que usted está leyendo? Excusas abundan para no leer la Biblia. Pero hoy quiero decirle, si usted quiere fe y crecer en la fe, usted necesita leer la palabra de Dios. Créame que hay gente que le va a enseñar religiones que le dicen, no leas la Biblia, no la leas. Yo te voy a decir lo que dice. Deja, yo te la interpreto. No la lees porque te vas a ser bautista. Mejor tú deja que yo te la explique. No, al contrario, Dios dice que la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros. Y usted debe leerla, tiene su ejemplar. Tome un tiempo aparte y léala, y léala, y léala, y usted se va a llenar de gozo. ¿Sabe? Parte de mí hay una tristeza, que he sido cristiano o creyente por muchos años y he leído mi Biblia de pasta a pasta muchas veces. Y solamente una cosa, me lamento, es que ya no hay algo nuevo. Me refiero cuando ya leo son las mismas historias, ya las conozco, sí me emociona, no me la entiende, pero no es lo mismo cuando lo descubres por primera vez. Dios sigue hablando, es el mismo libro, es hermoso, es maravilloso, pero es ese detallito pequeño. Si usted es nuevo, mire, yo a usted en este momento dijo, tiene la oportunidad de descubrir por sí mismo verdades leyendo la Biblia, que nunca lo va a hacer ni por una predicación ni un pastor, solamente Dios te la da cuando tú te sientas y Él te da la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces vemos, el fundamento de la fe es la persona de Dios, la promesa, la palabra de Dios, pero también es la promesa de Dios. Mire Hebreos 11:13, por favor. Cuando Dios nos da promesas, usted debe confiar en ellas. Dice, conforme a la fe, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido, ¿qué dice ahí? Lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué dice enseguida? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Esta gente aquí nunca recibió lo prometido, pero ellos lo creían. Y esa es la manera que usted debemos confiar en las promesas de Dios. Dios tiene promesas. Muchas de las promesas son condicionales. Condición es pedir, tocar, buscar. La condición es ser fiel. La condición es perseverar. Pero hay muchas promesas que Dios nos da. Dios promete que si nosotros enseñamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, cuando fueran viejos, no se van a apartar de Él. Yo lo creo como una promesa. Yo creo que es promesa de Dios que si yo amo a mi esposa y la trato como el vaso más frágil, Dios va a escuchar mi oración. Porque lo opuesto es que nuestras oraciones son estorbadas cuando no estamos bien en la casa. Yo creo en la promesa que Él suple más allá de lo que me imagino, todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Significa que Él me va a dar para comer, para sustentarme, para vestirme, para vivir. No tengo duda que en las promesas de Dios, pero la verdad es que muchas promesas nunca las vamos a recibir. Es posible que yo le pida a Dios algo y Dios no me conteste, no me lo dé, no me lo otorgue. Dios sabe. Pero como estos creyentes que vimos aquí, ellos creyeron y murieron sin haber recibido lo prometido. Estos confiaron en las promesas futuras de Dios y usted debe confiar. Mire, usted agárrese de las promesas de Dios. Y hay muchos libros que he encontrado. Usted va a Walmart, dice promesas de Dios, ¿las ha visto? Y solamente son versículos. Les sería bueno para algunos de ustedes comprar ese libro, porque ya alguien ya hizo el trabajo para usted y para mí. Alguien ya fue y buscó todos los versos. Mire, en tiempos de tristeza, Dios te da estas promesas. Yo estaré contigo, nunca te dejaré. Hay muchas promesas, pero si usted no las sabe, por eso cuando se encuentra en un problema, no sabe ni qué hacer, no sabemos qué hacer, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, aunque estemos rodeados de gente, pero usted mira las promesas de Dios. Dios, su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. Vimos ahí, estamos todavía bajo este mismo punto. El fundamento de la fe es la persona de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, pero también es la obra de Dios. Mire Hebreos 11:3, las obras de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa dice ahí? El universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La fe se basa aquí ahora en las evidencias de las obras de Dios. Mire, cuando usted lee, especialmente en el Antiguo Testamento, la prueba que Dios da una y otra vez a su pueblo es la creación. Usted y yo, en verdad, hemos sido atacados por el diablo en menospreciar la grandeza de la creación de Dios. Se nos enseña en el mundo académico y en la escuela pública que este mundo fue un accidente, es una casualidad, donde unas partículas se mezclaron con otras y hubo una explosión. Y en esa explosión se formó lo que ahora es nuestro universo. No tiene sentido científico para nada, pero ellos nos lo enseñan como una alternativa a Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo hizo en 6 días. Esta es la creación de Dios. Tu problema es que usted y yo vemos todo hecho por hombre aquí. Este edificio fue construido por hombres. Esta plataforma, este púlpito, las sillas donde está sentado, la ropa, fue hecho por un chinito que usted ni siquiera conoce. Ya salimos afuera y hay tanto humo que ni las estrellas podemos ver. Es por eso que muchos que vivimos en estas áreas batallamos en ver la grandeza de la creación de Dios. Usted puede mirar nada más su cuerpo. Es una admiración, maravilla. No solamente para su esposa, pero mire usted, estoy hablando de una maravilla, la creación que es el cuerpo, todos los sistemas que tiene el cuerpo. Hermana, soy maravilla para ti. Desde los sistemas de digestión, de la inmunológicos, todas las arterias. Dice que hay unas tremendas arterias y venas que pueden llegar hasta el otro lado, donde está Boston. Solamente un solo cuerpo. Maravillosamente hemos sido creados por Dios. Dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por eso le digo que Dios le ha dado fe a todos. Él se está manifestando ¿a quién? A todos. Hay gente que nunca ha escuchado el nombre del Señor, de Jehová, Jesús. Sin embargo, ellos creen en una deidad. Hasta Richard Dawkins, un científico muy prominente,
Le cuestionaron una vez si él creía en Dios. Dijo, yo no creo en Dios. Entonces, ¿cómo llegó a suceder todo esto? Le preguntaba a otro. Y le decía, bueno, todo eso sucedió por un cosmos, una explosión en el cosmos, en el universo. Y él dijo, tú das la posibilidad que hay un creador. Y él dijo, sí existe una posibilidad. Entonces, ¿sí crees en Dios? No. Sí creo que puede haber un diseñador, pero no es Dios. Entonces, ¿como quién? ¿Quién diseñó el mundo? Y eso es lo asombroso, que profesando ser sabios se hacen necios. Él dijo, un extraterrestre. Aquí está el científico más prominente ateo de todo el mundo en nuestro tiempo presente. Piensa y cree que este mundo fue formado por E.T. Note lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué cosa? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, después dice la Biblia que se hacen necios. Dios se ha manifestado a todo hombre. Juan capítulo 1 dice que esa luz verdadera alumbra a todo hombre. Note que el Señor se ha manifestado, ha mostrado, ha dado fe a todo. Hay otros pasajes, dice que Él puso la ley, su ley en el corazón del hombre. Le ha dado una conciencia. Cuando ellos se enfrenten en el día de juicio, habrá 3 que van a testificar en contra de ellos. Va a ser la creación de Dios, y va a ser la ley de Dios, y va a ser la conciencia de Dios. La conciencia que Él ha puesto en el corazón de ellos. De manera que nadie está sin excusa, porque Dios se ha manifestado a todo hombre. Un ateo me dice, yo no creo en Dios. Yo le digo, yo no te creo, ni Dios te cree. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo puedes creer que exista un Dios? Digo, ¿cómo puedes creer que nada hizo todo? Es más probable que haga una explosión en una fábrica de libros y que de esa explosión aparezca un diccionario en español completo con más de 5,000 palabras. Hay una probabilidad más alta que eso suceda, que este mundo llegue a ser lo que hoy es. ¿Por qué entonces no creen? Porque son necios, se han entenebrecido el entendimiento, han rechazado a Dios, no quieren seguir, no aman a Dios, ellos aborrecen, no le dieron gracias. Entonces su entendimiento ha sido entenebrecido y muchas veces por la misma perversión. Entonces todo eso lo estoy explicando porque dice, ¿por qué unos tienen fe y otros no? Es porque unos aceptan la fe que Dios les da y otros la rechazan. Entonces, ¿qué es la fe? ¿En qué se basa nuestra fe? En la palabra de Dios, en la persona de Dios, en las promesas de Dios y finalmente en las obras de Dios. Vimos, número 1, la naturaleza de la fe. Número 2, la constancia de la fe. Y número 3, la fe como prueba de lo invisible. En Hebreos 11, del 1 al 2, quiero que lea conmigo, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note que la fe nos permite percibir y confiar en las realidades invisibles de Dios. Aunque estas realidades no son tangibles, son más verdaderas y permanentes que lo que vemos físicamente. No sé si expresarlo de esta manera, pero alguien dijo es como un sexto sentido espiritual. Sentido que no puedo yo explicarlo, sino que se basa en una confianza en la Biblia. La verdad es que escriba conmigo una paradoja de la fe. Vamos a ver la paradoja. ¿Qué significa eso? Es como un contraste. En lugar de depender de nuestros sentidos físicos, confiamos en el carácter de Dios, que no falla. Y todo eso tiene que ver también con la salvación. Hay mucha gente que dice, nada más por creer, yo tengo que hacer mi parte. Es que le hace falta ver lo que dice la Biblia. La confianza en mi fe está en las Escrituras. Porque lógicamente, aún lógicamente, es imposible que yo pueda complacer a un Dios santo y perfecto con mi forma de vivir. El apóstol Pablo mismo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia.
O sea, yo no quiero ser juzgado delante de Dios mostrando mi vida, mi conducta como prueba de una persona que merece la salvación o la gloria. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo ese contexto está hablando en el sentido de salvación. No hay una persona que a los ojos de Dios lo considere como una persona buena, merecedor de la salvación, de ninguna manera. Por eso la fe es completamente opuesto a lo que el mundo trata de explicar, porque el hombre busca lo tangible, busca la lógica terrenal. 2 Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que la fe aquí actúa mirando lo invisible, lo espiritual, comprendiendo lo de Dios, lo celestial, y no pensando en lo terrenal. Y lo invisible es más duradero. Note conmigo letra B y último, la fe es dinámica. La fe es dinámica, o sea que la fe no es una creencia pasiva ni teórica. Es una convicción que empieza a transformar la vida del creyente. Cambia su forma de ser, guía sus decisiones. Aquí viene la palabra convicciones. La convicción una convicción es un principio bíblico que gobierna su forma de vivir. ¿Por qué usted no dice mentiras? Bueno, porque la Biblia dice que la mentira es pecado. ¿Por qué usted no dice groserías ni malas palabras? Bueno, porque me regañan en la iglesia. Oye, ¿y por qué tú no frecuentas a tal club? Es que se me enseñó en la iglesia que eso está mal. Oye, ¿y tú por qué no tomas o por qué no fumas? Bueno, es que me va a regañar mi pastor. Note que nada de eso son convicciones personales basadas en la Biblia. Todas esas son convicciones prestadas que usted escuchó de alguien decirle a usted que eso está mal. Quizás nunca le explicó. Yo trato de explicarle por qué es algo malo y cuál es la solución al pecado. Pero usted últimamente es el que forma esa convicción en su corazón y usted se aparta de esto porque Dios se lo convenció a usted con su palabra. Ahora, yo fui creciendo. Yo crecía en la iglesia, iba a la escuela pública y en la iglesia venían muchachos pues que tenían tendencias mundanas. Y me preguntaban a mí, ¿por qué te vistes así? Y era ropa así como la estoy usando ahorita, claramente así. En mis días los muchachos usaban una ropa muy floja. Hay cuenta un muchacho así delgado como su servidor, usaba una talla de 40, de 50. Y esa era la moda. Así vestían los muchachos. El cabello era rasurado todo así, se quedaba nada más un pedacito aquí y se lo peinaban hacia atrás. Tal como el día de hoy salió el movimiento de los Edgars. El Edgar es un cabello así como tipo indígena. Así como los indígenas de Ecuador se vestían y se ponían así ese pelo. Y ahora es la moda. Y van los muchachos y van al museo y ahí está tu primo. Y está una estatua de un indígena. ¿Por qué hacen eso? Por los movimientos. Después salió el del cilantro y salió el cabello de Maruchan. Y son movimientos. Yo veo las fotos de mi papá, los zapatos, los pantalones de campana, bien apretadito aquí, bien Saturday Night Fever, hace como John Travolta era su héroe de él y así vestían. Y alguien dice, ¿qué gran cosas son esas cosas? Bueno, si usted lee Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña a no conformarnos a este siglo. Entonces usted puede tomar ese principio y decir, es idea de un pastor, o puede decir, así dice la Biblia, pero últimamente yo no ando siguiendo a nadie. Yo no ando revisando a nadie. O sea, nunca, si usted está diciendo es que en esa iglesia significa que usted no ha sido convencido, usted no tiene una fe dinámica, no tiene una fe basada en las escrituras, su fe no la ha movido a acción. Por eso tampoco me desespero cuando alguien dice, pues yo no quiero involucrarme. Está bien, Dios le bendiga, usted es bienvenido, crezca, escuche, pero cuando Dios agarra el corazón de un hombre, mire, ahí sigue y crece su fe. Por eso mi meta es predicarle siempre la Biblia. ¿Por qué piensa que usamos tanta escritura? Porque lo que yo digo cae al piso, pero las palabras de Dios nunca regresan vacías. Y es lo que usted debe hacer, padre, en su casa, es enseñar a sus hijos, impartirles su fe al enseñarles la Biblia. Por eso el mandato era, y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos.
Pero ¿qué va a repetir? Lo que está en su corazón. ¿Qué hay en su corazón, mi querido hermano varón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué cosas piensas? ¿En qué cosas usted está soñando? Esas cosas usted se las va a transmitir. Esa fe se transmite a sus hijos cuando usted vive la fe, cuando es una fe activa, no una fe hipócrita tampoco. En Hebreos 11:7, note que esta fe mueve acción. Vimos Noé, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor, mire, preparó. Pero note conmigo Hebreos 11:24. Esta fe transforma nuestras decisiones. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, mire, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tomó una decisión muy drástica, siendo hijo de la hija de Faraón, era el príncipe, quizás preparándolo para ser el rey de Egipto, pero él tenía una fe firme en Dios y él rechazó a Egipto, rechazó la fama, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rechazó los tesoros, rechazó los placeres del mundo y se fue a sufrir con su pueblo, a ser una persona humilde entre la gente que era esclava. ¿Qué motivó esa decisión? Su fe. Por eso la fe cambia nuestra manera de vivir. Y usted cuando empieza a cambiar, la gente le va a criticar. Y oye, ¿por qué haces eso? Y otra vez a la iglesia. Y tanta iglesia. ¿A poco tres para triunfar? Y ahora, ¿por qué cambias eso? ¿Y por qué ya no vas a estos lugares? ¿Y por qué ya no quieres tomar? ¿Y por qué ya no nos acompañas? Porque la gente no comprende lo que usted ha escuchado y cómo su fe le ha transformado a usted. Usted confía en Dios, usted siga siguiendo los pasos que Dios tiene para usted. En letra C y último, vemos el testimonio de los santos del Antiguo Testamento. Desde el principio, la fe ha sido esencial para agradar a Dios. Note Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Y este libro de Hebreos va a empezar con Abel y va a seguir una progresión de personajes del libro de Génesis y Éxodo a través de todas las escrituras que nos dan un ejemplo de fe. Note Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de las Escrituras, tengamos que esperanza. Vuelve a lo mismo. La esperanza, la certeza que tengo en la manera de vivir es porque se nos dio muchos ejemplos. Cuando usted lee la Biblia, encuentra personajes, usted puede aprender de ellos. Ellos han dado testimonio de fe. Y hay muchos de ellos que murieron por su fe. Hay muchos de ellos que nos dan ejemplo de ser padres, de ser hijos obedientes, y nos dan muchos malos ejemplos. Pero note que la fe entonces es una prueba de lo invisible. Vimos la naturaleza de la fe, la constancia de la fe y la fe como prueba de lo invisible. La próxima semana vamos a continuar desarrollando este capítulo de Hebreos 11. Yo espero que usted nos acompañe, no falte estas próximas semanas. Si usted quiere crecer en su fe, usted tiene que aprender de este capítulo, el que le han titulado el Salón de la Fe, para que usted pueda crecer, fortalecerse en su fe.